está. Listo. Muy bien. Entonces, para que no se nos complique hoy día el día ni el tema, solamente recordarles que este tema es para fortalecer muchos de los puntos que hemos ido hablando a través de las prácticas cada miércoles o cada lunes con los dos grupos. Asimismo, la práctica final que hemos tenido de fertilizantes en laboratorio, también hemos hablado varios de los aspectos o características de los fertilizantes, ¿no? Yo este ciclo también quería poder llevarlos al campo, pero lamentablemente tantos cambios en estos días no nos ha podido permitir programarnos, ¿no? Pero una de las grandes prácticas, creo que ustedes deben tener contacto es la aplicación de fertilizante en campo, no solo por conocer eh, este insumo ya tan importante en lo que es la agricultura para poder proveer esos nutrientes que el suelo no puede a veces aportar, que el suelo no puede suministrar o abastecer en las cantidades que la planta necesita, ¿no? Sino también para que ustedes conozcan un poco la logística. No simplemente es comprar el fertilizante, tus saquitos y vas al campo y lo aplicas, ¿no? Es todo un tema de saber dónde aplicar, cómo aplicarlo, en qué momento aplicarlo, que vamos a repasarlo hoy día. Entonces, ya recordemos que nosotros, para poder lograr esa producción, los rendimientos que nosotros buscamos, necesitamos que el suelo sea el proveedor de nutrientes, sea nuestro principal supermercado en el cual encontremos todos los alimentos sabidos y por haber, y para la planta significa los nutrientes. Los 17 nutrientes que hemos visto según ya los principios de Arnold y Stowe, el cual puede llegar a través del agua, puede ser propio del mismo suelo por los minerales o el material orgánico que tenga, puede ser por la actividad de los microorganismos, puede también ser por incorporación de fuentes orgánicas. Cualquiera de estos ingresos a este sistema suelo van a permitir que el suelo tenga la capacidad de proveer y tener en la solución suelo cada uno de los nutrientes que la planta o nuestro cultivo va a necesitar para poder crecer, desarrollarse y darnos como producto final la cosecha. Cuando nosotros no podemos cubrir a través del suelo esa necesidad, ingresan los fertilizantes. Un insumo que es una sal, ya les he dicho, es una sal que está rica en nutrientes, es una sal que, de acuerdo a la FAO, ya es calificada como un insumo que te proporciona nutrientes para el crecimiento de la planta. Nada más. Antiguamente lo clasificábamos con las cantidades de nutrientes que podía dar, solo se pensaba en los macros, ¿no? Ahora simplemente es una fuente de nutrientes ya que permite el crecimiento de la planta. Entonces, estos fertilizantes van a venir a complementar muchas veces el manejo de los cultivos, la producción de los cultivos, cuando nuestro suelo no se encuentra en la capacidad de poder proveer toda la demanda de nuestra especie vegetal o nuestro cultivo. Pero muy aparte ya de la cantidad de fertilizantes que podríamos nosotros calcular con, con los ejercicios que nosotros hemos podido realizar las últimas clases, es que recordemos que siempre va a existir una eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que en el campo tú aplicas 100, pero a la planta no va a llegar 100. A la planta va a llegar una cantidad menor, a la cual llamamos nosotros ya eficiencia. ¿Ya? Nosotros llamamos eficiencia. Entonces, nosotros vamos a determinar la cantidad de fertilizante cuando restamos a la demanda de cultivo que ustedes lo han determinado o lo han digamos así, estudiado a través de la extracción de cultivos, ¿se acuerdan los cálculos de cuántos nutrientes había en un cultivo? Le quitamos el suministro del suelo, ¿ya? Y lo dividimos, entonces esta resta nos va a dar la cantidad de fertilizante y lo dividimos entre la eficiencia de fertilizante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vamos a tener una cantidad de nutriente, ¿ya? Todo ese nutriente en todo el camino, la tortuosidad de nuestro suelo no va a llegar al 100%. Entonces, aplicamos una eficiencia. Se dice que la eficiencia para el nitrógeno está entre el 20 al 80%, ¿ok? Pero va a depender. ¿Por qué? Va a depender de cómo manejes tu suelo. Por ejemplo, acá dice
que cuando tú tienes volatilización, tienes percolación, es decir, tienes fuerte pérdida, ya sea por el aire o por el agua de nitrógeno, las eficiencias van del rango de 20 a 40%. Pero si tú manejas pues tu cultivo ya con un buen riego, incorporando este abono rico en nitrógeno, puedes llegar a tener un 60%, 80% de eficiencia. Es decir, de lo que aplicas, el 60 al 80% puede llegar a la planta. Pero profesora, ¿por qué si yo tengo un buen, digamos así, un buen manejo, por qué solo llega a 60-80? Recordemos que tiene que ver también el tema de las características del suelo, ¿no? El pH, ya tiene que ver la textura, etcétera. Cuando ya vemos al fósforo, en el fósforo, ahí sí, muchachos, tenemos nosotros ya eficiencias muy, muy bajas, porque ya hemos conocido a través de la teoría y también sus compañeros del grupo A que han podido escuchar al doctor Loli, el fósforo es un elemento muy reactivo. Entonces, normalmente las eficiencias oscilan entre el 5 y 40%, ¿no? Es una eficiencia bien baja. Mientras tanto, el potasio es otro que tiene una eficiencia bien alta, ¿no? Que es del 60 al 80%. Entonces, normalmente lo que ustedes observan como fórmula de fertilización final, ya está incluyendo la pérdida de fertilizante por la tortuosidad o digamos así, o los errores en el manejo que podamos cometer. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Espero que no. Muy bien, continúo entonces. Este cuadro de acá nos muestra cuánto ha sido la demanda de fertilizantes hasta el año 2000. Profesora, estamos en el año 2025. Sí, muchachos, pero la tendencia es igual. Y de todos estos fertilizantes, ustedes pueden observar claramente que el fertilizante nitrogenado siempre ha sido el más demandado. Siempre ha sido el que más se ha incorporado para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Ya tiene un crecimiento muy acelerado a partir del año, como ustedes ven acá, del año 90, miren, pasa del año 59 al año 60 con 9.5, obviamente que a 10 a la 6 megagramos ya por año a 79. Y de ahí en el año 2018 prácticamente lo duplica y continuamos con una tendencia similar para el año 2020. ¿Qué es lo que nos da a entender? ¿Ya? Podemos verlo desde diversas aristas, ¿no? Una, podemos decir, creció el área agrícola y demandamos más nitrógeno, pero también podríamos pensar que es porque incrementaron las dosis de aplicación de nitrógeno y podemos haber exagerado y haber sido muy ineficientes, entonces necesitamos aplicar más nitrógeno. Entonces, pero lo que sí se muestra claramente es que el nitrógeno es el elemento más demandado ya en los diferentes fertilizantes. Si ustedes recuerdan qué fertilizantes ya son fuentes de nitrógeno, la principal o el fertilizante más conocido, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que yo les hablé mucho. Urea. Urea, muy bien. ¿Y se acuerdan qué ley tenía la urea? 41%. 46%. Por ahí estabas, Leonardo. Muy bien, vamos llegando. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos en un segundo y un tercer lugar al fósforo y al potasio. ¿Por qué? Porque son elementos prácticamente, digamos, no complementarios, pero sí, eh, no es que el suelo lo pueda dar en grandes cantidades, por algo son macronutrientes primarios, ¿no? Sino que el elemento que forma la biomasa, lo hemos visto en la teoría y ustedes ya también lo conocen, es el nitrógeno. Entonces siempre vamos a demandar más nitrógeno y aparte saben también que el nitrógeno es un elemento que tiene muchos estados de oxidación y tiene un comportamiento muy diferente en el suelo. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué fertilizantes importantes son que nos proporcionan fósforo? ¿Se acuerdan? Tal vez no se pueden acordar mucho, pero era el superfosfato triple de Ah, calcio con 46% de calcio. También teníamos dos utilizantes que yo les decía que son amoniacales, que era fosfato monoamónico y fosfato diamónico, ¿no? Ya. Y otros fertilizantes nitrogenados también estaba el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, también estaba el nitrato de calcio, pero ya también nos traía por añadidura calcio. Y en potasio, yo les hablé de dos fertilizantes potásicos bien importantes. Uno era el cloruro de potasio, que el gran problema con ese cloruro de potasio, y lo conversamos en las prácticas, era su alto índice de salinidad.
mientras que también teníamos otro fertilizante que era una alternativa, que era el sulfato de potasio. Muy bien, entonces, yéndonos ya o ampliando nuestra concepción o nuestra conciencia del uso de este insumo, tienen que saber que el uso de fertilizantes no solo implica un impacto sobre la agricultura, no solamente tiene que significar para nosotros el hecho de ser un insumo que nos provee nutrientes para poder cubrir el crecimiento y desarrollo de nuestro cultivo y lograr nuestro rendimiento para poder recibir nuestra plata. No, muchachos, implica mucho más que eso. ¿Ya? El fertilizante impacta en el suelo, impacta en el agua, impacta en el aire y en la biodiversidad. Tiene un impacto en en tres recursos naturales, ¿ya? Y en un ente vivo, como ustedes lo pueden ver acá en este gráfico. En el suelo, si aplicamos un fertilizante que acidifica, va a tener un impacto de acidificar el suelo. Y si ese suelo no tiene un buen poder buffer, no tiene una capacidad amortiguadora, le vamos a cambiar su condición, su reacción. Y no solamente cambiamos la reacción, que tal vez dentro de lo que nosotros sabemos incrementamos la solubilidad de nutrientes, sino también vamos a cambiar las condiciones para la vida del suelo, para la biodiversidad de nuestras especies. Esas especies que son las encargadas del ciclaje, esas especies que son las encargadas de la actividad o de la dinámica continua en el suelo, que son los que permiten que lata ese corazón tan lindo o se mantenga activo este suelo. ¿Ya? No solamente podemos acidificar, tal vez por ahí cuando conversamos de algunas fuentes de minerales que contienen elementos importantes, teníamos por ahí, ¿se acuerdan? Les hablé en el fósforo, a la patita, ¿ya? Un fosfato de calcio, el cual no solamente venía con fosfato, con calcio, sino también venía con flúor, les decía, venía con cadmio, venía con otros elementos. ¿Por qué? Porque muchos de los fertilizantes vienen de minerales de las minas, ¿ya? Minerales, muchachos, que no son compuestos o son, digamos así, insumos puros, tienen sus impurezas y hacerlo más puro implica para nosotros un refinamiento o una industrialización mayor y el costo para el agricultor o para la persona que accede o que quiere comprar ese insumo también va a ser una mayor inversión. Entonces, viene con sus componentes muchos de metales pesados y puede ser un contaminante para el suelo en grandes cantidades, ¿no? Lo otro es que todo fertilizante es una sal, trae nutrientes. Y nosotros sabemos que las nutrientes son iones que están formando sales. Entonces, un uso desmedido, una aplicación exagerada de fertilizantes va a acumular sales si no sabemos manejar bien el agua de riego. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros hacemos un mal uso del fertilizante, aplicaciones exageradas y encima no sabemos regar, vamos muchas veces a generar ese famoso proceso llamado lixiviación, lavado de iones, específicamente las sales. ¿Quiénes van a ser los iones más sensibles, más vulnerables? Aquellos iones que no tienen capacidad de absorción, que no son capaces de estar en el intercambio catiónico. Uno de ellos es el nitrato, fuente de nitrógeno, es una forma de nitrógeno absorbido por la planta. Entonces, esos nitratos son fácilmente lixiviados hasta las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas se enriquecen. Oh, excelente, mi agua está enriquecida con nitratos, pero también cuando tú exageras en ese enriquecimiento, tú generas contaminación. Entonces, estás contaminando las aguas subterráneas, ¿ya? Y si no vamos muy lejos, la erosión o también el escurrimiento de las aguas sobre la superficie puede llevarse el fertilizante, puede llevarse el suelo con ese fertilizante aplicado, y también se está llevando ya nutrientes que puede depositarlos en espejos de agua o lo que nosotros llamamos fuentes de agua y enriquecerlas. Profe, pero está bien, pues a la larga está enriqueciendo el agua, voy a poder tener agua con más riquezas, con más nutrientes que van a ir a la planta. Pero ahí hay un detalle. Todo tiene que estar en equilibrio. Yo ya les he dicho eso siempre. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio, muchachos, se trata de no exagerar la concentración. Entonces, si nosotros
sobrenutrimos, por decirlo así, las aguas, van a comenzar a proliferar organismos y se genera este gran proceso llamado eutrofización. ¿Ok? Pero no solamente eso, muchachos. A ver, creo que alguien está hablando. Vamos. Ya. También tenemos que pensar que en el ciclo hidrológico del agua, el suelo es un depurador y si nosotros tenemos un suelo contaminado, un suelo el cual no ha tenido la capacidad de autodepurarse, esa agua que ingrese a él tampoco va a poder cumplir su ciclo de vida. Entonces, hay un impacto muy grande por la relación agua-suelo-atmósfera que existe. Y ni qué decir del aire. Cuando hemos hablado del nitrógeno, vimos lo peligroso que es utilizar o elegir mal el fertilizante cuando yo tengo un cultivo que está negado, un cultivo el cual le he quitado, he disminuido la cantidad de oxígeno. Yo les decía, qué peligroso es aplicar un fertilizante rico en nitrato cuando estoy manejando arroz por inundación. La pregunta era, ¿por qué? Porque el nitrato, bajo condiciones anaeróbicas, rápidamente va a ser el que dona los oxígenos, van a tomar los oxígenos del nitrato y se va a comenzar a denitrificar hasta llegar a ser un gas de efecto invernadero, este óxido nitroso. Es un gas dañino. Pero por ahí tal vez se acabaron el oxígeno del nitrógeno y pasan a lo que es el sulfato y forman ya el dióxido de azufre o también ácido sulfuroso, es sulfuroso, sí, sulfrídico, ya, ácido sulfídrico. Y de ahí, muchachos, también nosotros comenzamos a tener cambios en la temperatura. ¿Por qué? Porque ha incrementado los gases de efecto invernadero y ya van a generar un colchón que no va a permitir que la fluidez de lo que viene a ser los rayos solares o la radiación pueda regresar a la atmósfera. Al contrario, se va a quedar y vamos a incrementar la temperatura de nuestro ambiente. Entonces, tenemos todo prácticamente amarrado, integrado, y desequilibrar cualquiera de los recursos va a implicar un impacto en la naturaleza, va a implicar un impacto en nuestro ciclo natural. Y cualquiera de ellos, contaminando el agua, contaminando el aire, contaminando el suelo, va a afectar la vida en el suelo, va a afectar a las plantas. Las plantas toman CO2 del aire. Las plantas, muchachos, son nuestra primera fábrica de productora de alimentos, son los autótrofos. Si ellos no producen los alimentos, no van a poder dar los alimentos al suelo. ¿Para qué? Para que los organismos, esa biodiversidad, pueda comer, porque ellos son los heterótrofos. El suelo es el puente entre los autótrofos y los heterótrofos. Eso siempre les he dicho. Para que este autótrofo, que es nuestra planta, pueda tener contacto con los heterótrofos, necesita el suelo. Entonces, seamos conscientes del uso de cada uno de los insumos que va a estar en nuestras manos, ¿ya? Y veamos el impacto, conozcamos el impacto que podemos generar sobre cada uno de los recursos naturales. No solamente es producir, sino también cuidar lo que tenemos. Bueno, algunos conceptos que ustedes ya lo manejan: fertilizante es una sustancia, un material químico, ¿ya? O natural que se emplea para proporcionar nutrientes a las plantas. ¿Ok? Dice, normalmente se aplica al suelo, pero no necesariamente es solo suelo. También hemos visto que se aplica al follaje o a través también del agua, o también usamos una estructura específica llamada fertirrigación, o tal vez usamos este famoso manejo hidropónico que son aguas circulares, ¿no? Entonces, entregamos nutrientes por todas las vías posibles para que la planta pueda disponer de ellos y cumplir su ciclo de vida. ¿Ya? Ahora, existen tipos y fuentes de nutrientes. Por ejemplo, tipos de fertilizantes. Ya tenemos los fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son los fertilizantes que tienen un origen mineral, que no provienen de carbono, mientras que los fertilizantes orgánicos son fertilizantes que tienen carbono orgánico en su constitución, normalmente de origen de animales y vegetales. ¿Ok? Por ejemplo, el estiércol de los animales, como lo habíamos visto, el compost, que es una mezcla de restos animales y restos vegetales, ¿ya?
tal vez por ahí las aguas residuales que tienen también residuos de los humanos, el fango cloacal, ya los digestatos u otros residuos tratados. Entonces, toda sustancia que me pueda proporcionar nutrientes ya es un fertilizante, ¿ya? Pero no olvidemos nuestro concepto clásico, ¿no? Cualquier sal orgánica o sustancia orgánica que se aplica al suelo para promover el desarrollo del cultivo. Algunos conceptos más para fortalecer. Volvamos a leer lo que es un fertilizante orgánico e inorgánico. Fertilizante orgánico rico en carbono, nunca se olviden, tiene carbono, ya obtenido de materiales orgánicos como el estiércol, tratado sin tratar, el compost, vermicompost, fango croacal, otros materiales orgánicos, ya que utilizan para nutrientes en el suelo. Mientras que fertilizante inorgánico, ya viene a ser un fertilizante rico en nutrientes producido industrialmente por procesos químicos. Normalmente se dicen también sintéticos, fertilizantes sintéticos, porque ha sufrido un proceso industrial para sintetizarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este fertilizante orgánico puede tener un proceso industrial que lo ha generado, que le ha permitido la síntesis a través de procesos químicos, pero también pueden obtenerlo a través de procesos físicos. Me explico. El fertilizante inorgánico, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, tengo el insumo, acá la materia prima. Tengo la materia prima. Si sufre transformación química, ya obviamente normalmente le decimos sintético. Pero sí, si sufre una transformación física, nada más un molido, ya llamamos natural. Natural. Sigue siendo inorgánico, pero es natural. ¿Por qué les toco este tema de natural? ¿Ya? Porque el fertilizante natural, que no ha sido alterado, que no tiene una alteración química, no lo has cambiado su estructura, no has cambiado su naturaleza, tal cual vino, solamente lo has molido, lo has hecho más pequeñito sus partículas, es utilizado en agricultura orgánica. Y como les decía, a veces se presta confusión, porque una cosa es agricultura orgánica, ¿ya? Que la agricultura orgánica dentro de los principios es que no usa ningún producto transformado. No es que use todo fuente de carbono, sino que no utiliza fuentes ya alteradas. Todo debe ser natural. Entonces, si este fertilizante inorgánico es natural, quiere decir no ha sufrido un proceso químico, puede ingresar para agricultura orgánica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Sigamos. ¿Qué es un biofertilizante y qué es un bioestimulante? A ver, Fabio, tú me puedes ayudar con bioestimulante. Léelo y nos explicas un poquito. Eh, Bioestimulante es un producto que estimula el crecimiento de las plantas a través de la síntesis de sustancias estimuladoras del crecimiento o de procesos de nutrición de las plantas, independientemente del contenido de nutrientes, con el objetivo de mejorar uno o más de los siguientes aspectos: la eficiencia en el uso de nutrientes de las plantas o su absorción, la tolerancia de las plantas al estrés abiótico, las características de calidad de los cultivos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿un bioestimulante es un nutriente? ¿Es un fertilizante? Que es una de las grandes, así digamos, o cuestionamientos que nos hacemos. Un bioestimulante, muchachos, quiero que entiendan esto, como ha leído Fabio, ¿ok? Es una sustancia que estimula el crecimiento o estimula los procesos de nutrición. Va a hacer que los procesos de absorción de nutrientes por la planta, la asimilación de los nutrientes, sean más eficientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al estimular el crecimiento, definitivamente estás promoviendo a que la planta ya demande más nutrientes, busque comer más y genere mecanismos para qué? Para poder absorber todo lo que pueda. Ok, Fabio, adelante. O sea, el bioestimulante también puede contener nutrientes, pero no en la misma
no es la misma cantidad que un fertilizante. O sea, puede contenerlo, pero en proporciones más pequeñas. más pequeña. Por ejemplo, un bioestimulante muy conocido es un bioestimulante rico en aminoácidos o también en algunas hormonas, ¿ya? Pero como son compuestos orgánicos, quiero que entiendan esos muchachos, las hormonas, ¿ya? Los ácidos orgánicos a la larga son compuestos con carbono, tienen nutrientes, tienen que tener nutrientes, pero el efecto de un estimulante no es que tú le aportes nutrientes, el efecto es de la sustancia que promueve el crecimiento. Gracias, Estefan. Mientras que un biofertilizante ya es la nueva tendencia que nos está realmente llenando el mercado y que nos está trayendo mucho, ¿ya? Son los organismos o los microorganismos vivos, ¿ya? Que estamos aplicando para poder activar nuevamente, ¿ya? Esa microbiología del suelo. Muchos de los biofertilizantes son ya lo que consorcios de organismos que están en el suelo, que viven de manera natural, pero que a veces en los suelos intensivos, de agricultura intensiva, están en bajas poblaciones. Y lo que nosotros hacemos es volverlos al suelo y ellos, ya estando en el suelo, comienzan a trabajar y esa actividad promueve no solo el crecimiento de las plantas, sino también promueve la disponibilidad de los nutrientes, hacerlos más solubles y tenerlos en la solución suelo para la planta, ayuda también con la producción de hormonas, etcétera. Entonces, nosotros estamos ahorita en un contexto donde los biofertilizantes están siendo muy demandados en el mercado por su buen efecto, y lo único que hemos hecho es regresar al corazón del suelo, a darle vida al suelo, a incrementar esa biodiversidad que nosotros siempre hablamos para que el suelo pueda seguir su proceso continuo. Bueno, compost, ustedes lo pueden ver, ya es una mezcla de material vegetal y material animal que se descompone. Lo que se hace es simular la descomposición del suelo, copiamos cómo se descompone la materia orgánica en el suelo, solo que lo hacemos a gran escala y le damos las condiciones para esa descomposición. Ni siquiera las condiciones para que se descomponga, le damos las condiciones a los microorganismos para que descompongan ese material orgánico. Muy bien, acá hay 4 puntos bien Profesor, importantes. Y adelante, adelante. por ejemplo, me acuerdo que cuando yo de fisiología nos mencionaban un poco de las algas marinas, ¿no? Se Ya. supone que las algas marinas creo que van a estimular, por ejemplo, la producción de auxinas, que son hormonas, ¿no? Entonces, el biofertilizante serían las algas marinas y el bioestimulante serían el aplicar Tendría de los auxina. dos, tendría de los dos. Claro que sí, Leonardo, tendría de los dos. Yo tengo una experiencia muy buena con lo que son las algas marinas en lo que venía a ser para uniformizar brotamiento. ¿Ya? Son muy buenas. Y no solo eso, encima las algas marinas también tiene algunos, ¿sabes qué? Metabolitos importantes, ya que ayuda a regular, bueno, que vendrían a ser los famosos bioestimulantes, ¿no? Es muy buen ejemplo de, digamos así, doble propósito, biofertilizante y bioestimulante. Gracias. Y se Sí, aplicó a Ana, es ácido naftaleno acético, eso sería un bioestimulante. efectivo, las hormonas, todo lo que promueve el crecimiento o un proceso dentro de lo que es el metabolismo de la planta para crecer, claro que sí. Gracias. De nada. Ok, sigamos. Acá están las 4 R's. Profesora, ¿cuáles son las 4 R's? Las 4 razones por las cuales ustedes ya deben aprender este curso. Porque necesitan, en primer lugar, saber qué fuente de fertilizante deben usar. Ya hemos visto a lo largo del curso, tanto en teoría como en práctica, que cada condición del suelo, cada característica del suelo requiere una fuente de fertilizante diferente. Porque nosotros, ¿qué buscamos? Que los nutrientes que sean suministrados para la planta estén solubles para que sean disponibles por las especies vegetales. Entonces tenemos que ayudarle al suelo a tener esas condiciones. Si
Siempre hemos dicho, nuestros suelos costeros son suelos de pH alto, entonces las fuentes de fertilizantes tienen que tender a ser fertilizantes de reacción ácida o reacción neutra para no seguir alcalinizando o generando pHs más altos en nuestro suelo. Ya hemos visto que en condiciones anaeróbicas no es favorable aplicar fertilizantes nítricos, ¿ok? O tal vez por ahí en suelos ácidos aplicar fertilizantes amoniacales. Entonces hay que saber elegir la fuente. Para eso estudiamos las características del suelo. También no voy a aplicar un fertilizante nítrico en un suelo de textura arenosa, completamente arenosa. ¿Por qué? Porque si no lo riego bien, no hago un buen riego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a lavar. Entonces, con eso no estoy diciendo que no apliquen nitrato de amonio en los suelos arenosos. Si van a aplicarlo, tienen que asegurarse de hacer un buen manejo del agua. Por eso es que generalmente es un fertilizante muy usado, lo del nitrato de potasio, el nitrato de amonio, en sistemas de fertirrigación, porque hay un control ya mucho más así detallado del que es el manejo del agua. El otro aspecto, jóvenes, es la dosis. Y lo hemos hablado, lo hemos conversado, que yo les decía, ustedes no pueden aplicar o no pueden darle de comer a un niño lo que come un adulto o un anciano lo que está comiendo un bebé. Todos, cada uno sabe qué va a comer. Ahora, no es lo mismo producir una hortaliza de hoja que una hortaliza de fruto. No es lo mismo producir un frutal, muchachos, como la palta, como producir un arándano. Entonces, cada uno tiene su cantidad o su demanda de nutrientes. Algunos demandan más nitrógeno, otros demandan más potasio, otros demandan más calcio. Entonces, hay que saber las dosis, las cantidades de nutrientes, ya los kilogramos de nutrientes por hectárea que cada una de las especies vegetales que manejamos y buscamos un rendimiento, una cosecha, necesita. Y la otra vendría a ser cuándo aplicar. ¿Cuándo aplicar cada uno de los nutrientes? ¿Cómo aplicarlos? Por eso está acá localización. ¿Cuándo aplicarlo? Ay, profesora, mire, ¿sabe qué? Voy a sembrar de acá a 3 meses. Entonces, lo aplico ahorita el fertilizante y ya cuando llega a la planta, ya está el fertilizante en el suelo. No, tengo que pensar cómo se mueve el nitrógeno en el suelo, cómo se mueve el calcio en el suelo, cómo se mueve el fósforo en el suelo. Lo aplico 3 meses antes, un mes antes, etcétera. Por eso es que estudiamos nosotros los famosos, ¿qué cosa? Movimiento de iones en el suelo, lo que es parte de la absorción. Por eso también estudiamos la absorción propiamente dicha, para saber cómo van a ingresar esos nutrientes si en el momento o la etapa fenológica que hemos aplicado el fertilizante es óptimo o receptivo para la planta. Capaz le hemos aplicado calcio cuando ya está todo el tejido radicular leñoso y la planta no va a absorber nada. Y encima en invierno. Entonces, tenemos que pensar condiciones climáticas, características del suelo, características de la planta, principalmente fenología, receptividad, todo eso para poder decidir cuándo aplico el fertilizante. Y lo otro es la localización, ¿ya? Que también es un tema que le hemos hablado, sobre todo cuando vimos fósforo, ¿no? El fósforo tiene un movimiento, una difusión de cortas distancias, pequeñísimas las distancias, ¿ya? Y si yo lo aplico alejado del sistema radicular, de donde realmente quiero que él sea absorbido, nunca va a llegar. Entonces la localización es importante, como también el aplicar el fertilizante al voleo, sin un riego después, nosotros nos arriesgamos a perderlo. Es decir, el voleo puede ser un peligro, o tal vez aplicar mucha cantidad de fertilizante en un solo punto puede generar salinización. Entonces, tenemos que pensar en muchos aspectos, muchachos. Por eso se habla de las fuentes, de las dosis, momento y localización, las famosas 4 Rs. Pero esas 4 Rs se deben manejar, muchachos, en un contexto, en un panorama en el cual integre la parte ambiental, económica y social. Recuerden que ya no podemos pensar simplemente en un recurso aislado, sino en los recursos que se integran en procesos. La Tierra tiene sistemas, muchachos, ya abiertos y cerrados. Hay ingresos y salidas de los sistemas. Muchos de ellos están enlazados y nosotros contribuimos con la continuidad de muchos de esos sistemas.
El otro aspecto que les repetí la primera clase y les he repetido en este repaso del día sábado es qué unidades o cuáles van a ser las expresiones de nutrientes que yo uso. Por eso acá esta lectura dice el persuasivo uso de P2O5, K2O, óxido de calcio, dióxido de magnesio. ¿Ya? Dice, moléculas que no existen en el suelo o en las bolsas de fertilizantes. Porque es cierto, yo les dije, no están en el suelo. No son formas de fósforo en el suelo, no son formas de potasio en el suelo, no son formas de calcio en el suelo, no son formas de magnesio en el suelo. Simplemente es un acuerdo, ¿ya?, de una nomenclatura para poder hablar el mismo idioma en cantidad de nutrientes. Acá hay una pregunta en el chat. Ah, no, nomenclatura. Sí, correcto. Gracias, gracias, Fabio. Entonces, es cómo debemos expresar los nutrientes. Yo ya les hablé cómo es en elementos, cómo es en iones, pero ninguna de las dos, ni elementos ni iones, es una nomenclatura especial. ¿Ya? Y este gráfico lo vimos cuando vimos la clase de fertilizantes, que yo les recalqué muchísimo, que lo que nosotros buscamos es dotar, suministrar, aportar o dar a la planta los nutrientes de acuerdo a lo que ella necesita, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque así lo que hago es un uso eficiente de mi insumo. Segundo, no dejo residuos en el suelo y lo contamino. Tercero, no corro de que ese nitrógeno también no solo contamine el suelo y salinice, sino también si exagero en el agua, contamine las napas, perdón, los fondos o las aguas subterráneas, o finalmente termine en el aire como un gas de efecto invernadero. Entonces, lo que se hace, o lo que se ha cambiado de la aplicación antigua de los fertilizantes edáficos, es que antes se aplicaba una sola vez, pero había un efecto. Finalmente producían, claro que sí, pero había una baja eficiencia de uso del nutriente del fertilizante. ¿Qué quiere decir? Perdía mucho fertilizante porque aplicaba mucha cantidad cuando la planta no demandaba esa cantidad. Entonces había pérdida. Con el tiempo se iba reduciendo porque podía volatilizarse, podía denitrificarse, podía lixiviarse, podría fijarse, muchas rutas de cada uno de los nutrientes. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que mejoró esta condición? El fraccionamiento. Y se comenzó a fraccionar. Con el fraccionamiento se fue cubriendo mejor las necesidades en cada edad de la planta, en cada, digamos así, ciclo ya fenológico de la planta. Pero les dije que eso traía consigo algunos problemas. ¿Cuál era? Que mientras más fraccionabas, más costo de producción tenías. También vimos los fertilizantes solubles, esos fertilizantes los cuales nosotros podemos preparar en tanques. ¿Se acuerda que hicimos preparación en tanques? Lo aplicamos junto con el agua. Entonces es como tomar una limonada que ya viene con azúcar, o tal vez a la limonada le echan tus vitaminas o algún complemento vitamínico y lo estás tomando. Entonces estás tomando tanto los nutrientes con el agua, ¿no? Y sobre todo que es un sistema el cual implica ya está basado en entregar a la planta los nutrientes de acuerdo a cada una de sus edades, ¿ya? Y eso es lo gran positivo. Hay fertilizantes que se comportan como un sistema de fertirrigación, que son los famosos fertilizantes de liberación controlada, que yo les había dicho. ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Por qué es liberación controlada? Porque ellos tienen la liberación del nutriente controladas por tiempo. Digo, lo voy a liberar en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. Entonces ustedes van a encontrar en el mercado fertilizantes que dicen, por ejemplo, son muy famosos los osmocotes 3M, 6M, 9M, ¿no? Y ellos tratan o la tecnología de esos fertilizantes lo que hace es generar polímeros que te liberen los nutrientes ya en 3, 6, 9 o 12 meses de acuerdo a la curva de crecimiento del cultivo. Y los otros fertilizantes que también son muy similares a estos son los fertilizantes de liberación lenta, ¿ya? Que principalmente son que tienen barreras físicas o una barrera de disminuir la solubilidad. Lo que hacen es disminuir cuán soluble es un fertilizante, porque es un fertilizante soluble. ¿Para qué? Para demorarlo en la solubilidad y pueda
ir aportando de a poquitos los nutrientes que se necesitan. Entonces, hemos visto también clasificación de fertilizantes en la clase de práctica. Simplemente para recordarles a ustedes algunos fertilizantes muy conocidos, yo les dije que la urea, nitrato de amonio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, eran fertilizantes al suelo, eran fertilizantes que se aplicaban al suelo, pero como tienen una alta solubilidad, lo utilizaban o le decían fertilizantes solubles para usarlo para fertirrigación. Acá ustedes pueden ver un ejemplo de fertilizantes de liberación controlada, los cuales les decía tenían un polímero especial que los recubría para que puedan ser liberados por tiempos específicos para poder tener la forma de la curva de crecimiento. Acá hay algunos fertilizantes de liberación lenta, en este caso no tiene que ver mucho con lo que es el recubrimiento, sino también puede ser, como les dije, algunos inhibidores, ¿no? Que pueda disminuir la solubilidad, y en otros casos, por ejemplo, acá tienen los inhibidores de la urease, aquellos que cuando tú aplicas urea, ya no permiten que la urease pueda hidrolizar la molécula de urea, o los inhibidores de la nitrificación, que atacarían básicamente ¿a quiénes? A las nitrobacter, porque no nos va a permitir llegar a nitrificar. Entonces, atacarían nitrobacter y nitrosomonas. Acá hay algunos fertilizantes ya de baja solubilidad, es decir, ya no tanto le colocan, muchachos, ya para que liberen lentamente a través de, ¿cómo se llama? Limitaciones o barreras en los procesos en el suelo, sino acá los recubren, ya, y los hacen menos solubles, como por ejemplo la urea, ya, con azufre. Quiere decir que al gránulo de urea, yo les dije algún momento que lo revestían así como un chocolate, si fuera un maní, adentro el maní y afuera el chocolatito. Entonces, y eso hacía, mientras más gruesito lo hacía, en este caso la cobertura, le disminuía más la solubilidad. Este es otra de los puntos que hemos tocado, que eran las mezclas físicas, los cuales hemos trabajado muchos ejercicios. ¿Ya? Mezclas físicas vienen a ser las mezclas de los fertilizantes, ¿ya? De manera ya mecánica, de manera física, ¿ya? Y la gran característica de ellos es que podemos nosotros diferenciar los gránulos de fertilizantes. Por ejemplo, acá se acuerdan que yo les dije que podíamos diferenciar a la urea, al sulfato de potasio, triple, al FDA o al MAP, etcétera, mientras que las mezclas químicas no. Las mezclas químicas ya digamos así, hicieron su mezcla física, lo molieron y uniformizaron toditito y luego lo granularon para que cada gránulo, cada uno de estos gránulos tenga NPK homogéneamente, tenga el NPK homogéneamente, mientras que esta mezcla física, yo les decía, ¿se acuerdan que les dije? Tomé un puñado, y en este puñado había tal vez 3 ureas, y acá había 5 ureas, acá había tal vez 2 fosfatos diamónicos, acá había un fosfato diamónico, y acá había ya unas 3 cloruros de potasio, mientras que acá había unos 5 cloruros de potasio. Entonces, los puñitos que yo podría tomar iban a ser totalmente heterogéneos, mientras que aquí cualquiera de los gránulos que yo tome son homogéneos en NPK. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá los gránulos oscuros, medios marroncitos, que les dije que era el grano de fosfato diamónico, que ya en ese momento no tenía la versión marrón, sino tenía la versión negrita, ¿se acuerdan que se los mostré? Los granos rojitos de cloruro de potasio, esta vez les mostré sulfato de potasio también, ¿ya? Y los granos de urea, ¿no? Granos blanquitos, que en el caso de la urea era más traslúcida, mientras ustedes deben recordar que el nitrato de amonio era más opaco. Muy bien, entonces aquí hay una frase bien interesante, porque dice, cuando se mezcla físicamente fertilizantes simples y compuestos, ¿ya? Yo puedo mezclar sacos de fertilizantes simples como urea o sacos de fertilizantes compuestos como 20-20-20, un nitrato de potasio, ¿ya?
vamos a formar un nuevo fertilizante que se llama mezcla física. Y cada uno de ustedes en sus respectivos grupos han creado la mezcla física del grupo A, la mezcla física del grupo B, del grupo C, etc. Entonces, vamos a recordar rápidamente en esta última media hora que nos queda, ya, las propiedades que hemos ido viendo de los fertilizantes, como un repaso. Esa es la idea de la clase de hoy, hacerles un repaso. Propiedades físicas. Bueno, lo físico es aquello que podamos nosotros o podemos nosotros palpar a través de nuestros sentidos, ¿ya? Percibir, la palabra correcta es percibir a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, tamaño. Entonces, a eso llamamos granulometría. Pueden recordar que habían gránulos grandes, gránulos pequeños, pero también había fertilizante en polvo. Otro aspecto es la segregación. ¿Qué es la segregación? Que las partículas se distribuyan heterogéneamente en una bolsita, cuando son mezclas. Otro aspecto es la densidad, la relación masa-volumen. Y también una característica física importante es la dureza. Mientras que tenemos características químicas como la pureza, la ley y concentración que he estado ahí poquito a poquito haciéndoles aprender algunas leyes, recordándoles, solubilidad, índice de salinidad, índice de alcalinidad, acidez, higroscoposidad, compatibilidad, ya que la vamos a ir viendo poquito a poquito cada una de ellas. Aquí viene la parte física, granulometría, muchachos. Granulometría quiere decir el tamaño de los gránulos. Yo les hago la pregunta, ¿qué será más fácil de disolver? ¿Un granito o un polvo? Ustedes lo han percibido, lo han podido experimentar. El polvo. Exacto, ¿ya? Porque los granitos a veces hay que molerlos. Muy bien. Ahora, si tengo un granulo, y tengo un cristal, ¿quién es más fácil de disolver? Muy bien, Alison. El cristal. Entonces, cada una de las presentaciones o las, digamos así, la diversidad de tamaños de partículas o presentaciones que tenemos tiene un objetivo, tiene un fin. Si tú vas a aplicar al suelo, no vas a querer que sea totalmente soluble en el instante, sino que ciertamente demore un poco. Por eso los gránulos te ayudan a eso. Mientras que en el fertirriego quieres que todo se diluya o se disuelva en pocos minutos, ¿no? Acá está, por ejemplo, el ejemplo de segregación. Este gráfico que ustedes ven acá es un ejemplo típico de segregación, en el cual, por ejemplo, yo creé mi mezcla física, ¿ya? Y justo vi que tenía en mi bicicleta una tolva, como una cajita así. Entonces, ¿qué les parece si lo coloco en la tolva de mi bicicleta, en la parte de atrás de mi bicicleta, ¿ya? Y voy avanzando con mi bicicleta en el surco y va cayendo el fertilizante. Pero lamentablemente, como he mezclado polvo, granulitos pequeños y granulitos grandes, voy a tener una disposición o distribución desuniforme de todos ellos. Entonces, cuando yo vaya avanzando en el surco, va a caer cantidades heterogéneas y desuniformes, porque no va a ser homogénea la entrega. Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo vemos acá, las plantas van a crecer desuniformes. Mientras que un fertilizante o una mezcla química, que también es llamado complejo, ¿ya? Por lo mismo de que cada gránulo, entre comillas, tiene NPK, vamos a tener mayor homogeneidad en campo. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Pero la compensación, como yo les decía ese día, de usar una mezcla física es que es más barata, ¿no? Y obviamente haciendo una buena mezcla creo que podemos nosotros reducir ese impacto de no ser tan homogéneo. El grado o grado equivalente del fertilizante. Otra característica, la famosa ley. Ya sabemos que esta famosa ley que hemos estado aprendiendo y que yo he estado fortaleciendo cada vez que podía, viene a ser la cantidad de fertilizante, los kilos de fertilizante, ¿ya? Los kilos de nutrientes, perdón, en el por fertilizante. ¿Cómo se expresan? Se expresan en porcentaje. Usan las unidades relativas de porcentaje, ¿ya? Y
nomenclatura usan? La nomenclatura universal para nutrientes, nitrógeno, P2O5, K2O, óxido de calcio, óxido de magnesio, ¿ok? K2O, óxido de calcio, óxido de magnesio, muchachos. Usan la nomenclatura universal para expresar nutrientes, solo que aquí son los kilogramos que hay de nutrientes en el fertilizante y la expresión es en porcentaje. Quiere decir que si me dicen que hay una urea de 46% de nitrógeno, te están diciendo, ok, son kilogramos de nitrógeno en el fertilizante. ¿Cómo hago la relación? 46%, que en cada 100 kilos de urea hay 46 kilos de nitrógeno. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que yo les resumí, les dije que son los kilogramos de nutriente por cada 100 kilos de fertilizante. ¿Ya? Aquí, nuevamente, para que recuerden, yo les puse aquí lo que era ley del fertilizante o grado del fertilizante. ¿Por qué les pongo grado? Porque en inglés van a encontrarlo como la palabra grado. Y la dosis y fórmula de fertilización. No olvidemos que la ley o grado de fertilizante es para el producto, para el insumo, mientras que la fórmula de fertilización es para el campo, la cantidad de nutrientes para el campo, normalmente nuestro campo expresado para una hectárea. Hasta ahí. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, como es un repaso, porque ustedes deben recordar definitivamente todos estos puntos los hemos ido tocando, ¿ya? Aquí hay una tablita de las leyes o grados de los fertilizantes y les digo que lo deben saber, porque ya les he dicho que para su examen final, ¿qué va a pasar? ¿Qué les he dicho para el examen final? Nada, profesora Rubí, usted ha dicho nada, ha dicho. Que no les voy a dar las leyes, solamente les voy a dar las fertilizantes. Es más, les he dado algunos tips para que puedan ustedes, si se olvidan la ley, puedan de una u otra forma saber qué ley tiene o acercarse a la ley. ¿Ya, muchachos? Entonces, aquí están los grupos de fertilizantes nitrogenados, de fosfatos, simples, compuestos, ¿ya? Y sus diferentes leyes. Obviamente que los más conocidos, ¿no? No les voy a pedir, oye, ¿saben qué? Hazme un ejercicio con un fosfato monopotásico, ¿no? No les pediría, serían los fertilizantes más comunes. Este es un ejercicio que ya le hemos hecho, ya, en el cual tengo un almacén donde encontré fertilizante y les pido la fórmula de fertilización. Pero así como les pide la fórmula de fertilización, también les puedo decir, dígame, a esa mezcla física que han creado, cuál es la ley del fertilizante, ¿no? Entonces, dos ángulos, simplemente con el mismo ejercicio, solo que ustedes tienen que tener claro qué es fórmula de fertilización y qué es ley del fertilizante. ¿Ok? Aquí también tienen otro ejercicio, solo que al revés, donde nos piden crear una mezcla física a partir ya con estas características, 20-20-20. Entonces, aquí se plantea hacer 100 kilos de este fertilizante, ¿no? El ejercicio te dice, ok, voy a hacer 100 kilogramos ya de un fertilizante que tenga 20 kilos de nitrógeno, ya, 20 kilos de P2O5 y 20 kilogramos de K2O. Entonces voy a ver qué fertilizantes puedo usar. Entonces en este caso me dicen usa fosfato monoamónico, perdón, usa fosfato diamónico, usa urea y usa cloruro de potasio. Y por excelencia sabemos que el fosfato diamónico es 18,46,0, ¿no? Es famoso FDA o DAP también llamado. Mientras que la urea ya es 46% de nitrógeno, mientras que el cloruro de potasio es 60% de sulfato de potasio, perdón, de K2O. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la urea solo me da nitrógeno, que el cloro solo me da, que el cloruro de potasio solo me da potasio, mientras que el FDA me da 2, me da nitrógeno y fósforo. Entonces,
¿qué es lo que tengo que hacer? Como la urea también me da nitrógeno y el FDA también me da nitrógeno, entonces, ¿qué fertilizante me da fósforo? El único que me da fósforo es el FDA, entonces tengo que llenar las 20 unidades de fósforo. Entonces ahí es donde yo comienzo, digo, 100 de FDA es 46, entonces 20, ¿cuánto es? 43.5. Pero como el FDA también me da nitrógeno, ya, entonces voy a ver cuánto nitrógeno me da. Me da 7.83. Ok, si ya me dio 7.83, entonces ya no tengo que aplicar con la urea los 20, sino tengo que aplicar solamente 12,17. Entonces hago mi regla de 3 con urea. 100 de urea me da 46, entonces los 12,17 que me falta de nitrógeno, ¿cuánto sería en urea? Y de ahí voy al cloruro. Entonces me dicen que estos tres fertilizantes, ya en cantidades de FDA de 43,5, urea 26,4 y cloruro de potasio 33,3, me hacen ya un fertilizante, una mezcla física que al final tiene de ley 20-20-20 y solo que no llegamos al 100, pero se considera como si fuera 100. Esos 3 kilos de más los consideramos como si fuera 100. Acá hay otro ejercicio, está resuelto, ya ustedes lo revisan, nosotros hemos hecho diversos ejercicios solamente para que sepan que hay ejercicios ya resueltos, ¿ya? La profesora Rubí en su momento se puso ahí a, a resolverlos para que ustedes tengan todas las opciones. Ya, acá también hay otra mezcla física, ya, un ejemplo de mezcla física que pueden hacerlo. Ya, hay otro de acá, otra mezcla física que pueden revisarla. Acá están las características de los fertilizantes nuevamente, acá los he agrupado en aquellos fertilizantes que nos aportan nitrógeno, aquellos que nos aportan fósforo, potasio, aquellos que son compuestos que aportan más de un nutriente, puede ser NP, NK, PK, ¿ya? O NPK, etcétera, ¿no? Y aparte acá tienen la solubilidad, los índices de salinidad, el índice de basicidad, el índice de acidez. Solubilidad que lo hemos visto en práctica, índice de salinidad que también lo hemos visto en práctica. Recordando que la solubilidad es la capacidad de disolverse, de formar un soluto donde puedas disolverme al 100%. Entonces acá hay solubilidades, ¿ya? Lo único malo que estos valores son bajo condiciones de laboratorio, siempre a 20-25 grados. Y ya hemos visto que eso no pasa en la vida real. Hemos visto fertilizantes que tienen reacciones endotérmicas, otros exotérmicas, y la solubilidad no es igual cuando la temperatura de la solución cambia. La salinidad, ustedes también lo han observado, ya es una variable importantísima porque finalmente los fertilizantes son sales. Y las sales, si se acumulan, generan un impacto sobre el cultivo, que es la absorción de agua por parte de la planta, ¿ya? El índice de basicidad y el índice de acidez para sugerirnos la reacción del fertilizante, que también lo hemos visto en práctica, hemos visto qué pH tienen las soluciones de los fertilizantes. Recuerden que nosotros buscamos ya que todos los nutrientes, los macro y micronutrientes que la planta demanda, jóvenes, ya puedan estar disponibles o puedan estar solubles para estar disponibles para la planta. Pero ¿qué es que implica? Implica que el suelo tenga un pH, ya un rango entre 6 a 7, tal vez un rango entre 6 a 6.5. ¿Por qué? Porque en este rango es donde la gran mayoría de nutrientes alcanza su mejor o mayor solubilidad. ¿Ya? Entonces, no puedo trabajar con un solo valor para todos, voy a trabajar con un rango, porque cada uno tiene un comportamiento especial. Por ejemplo, hierro, cobre, manganeso, zinc son más solubles, es decir, se solubilizan mejor en ácido, son más activos en medio ácido, mientras que cuando incrementa el pH, comienzan a inactivarse, a generar, a disminuir su solubilidad y por ende ya no están disponibles para la planta. Mientras que molibdeno, cloro, que también son dos micronutrientes, están más disponibles cuando las condiciones son más básicas. ¿Ya? Miren al potasio, calcio y magnesio, y eso es lo que vimos el otro día. Potasio, calcio y magnesio, en condiciones muy ácidas, bajan su solubilidad, mientras que condiciones básicas
ya incrementa su solubilidad. Miren al fósforo, cómo se comporta. Ustedes ya saben lo del fósforo. Tiene su pico, ese pico máximo que está en 6.5. Si me voy hacia la izquierda, disminuye porque puede precipitar con aluminio, puede precipitar con hierro. Si me voy a la derecha, también disminuye. ¿Por qué? Porque puede precipitar con calcio. Entonces, si yo excedo de este punto de quiebre tan frágil, ya pierdo la solubilidad de muchos nutrientes. Ok. Otra característica de fertilizantes es su pureza, ¿ya? Y esta pureza es sencilla, ¿ya? Yo les digo, comercialmente, ¿ustedes venden o compran fertilizantes 100% puros? No, muchachos. No compran fertilizantes tal cual la fórmula química. Normalmente tienen un porcentaje menor a la fórmula química. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en la fórmula químicamente pura del del sulfato de amonio, ya el nitrógeno, muchachos, el nitrógeno ya representa 21.21%, mientras que comercialmente lo venden con 21% de nitrógeno. Quiere decir que lo venden al 99% de pureza. Ay, profe, eso es una nada. Es una nada, profe. Ok, perfecto. Entonces les muestro. El ácido fosfórico, químicamente puro, el fósforo como P2O5 es 72.44%. Quiere decir que cualquier ácido fosfórico que llegue como fertilizante debería tener cercano a 72.44%. Pues no. El ácido fosfórico comercial lo venden con una riqueza, una pureza de 61.62% de P2O5 y nos dicen que está puro al 85%. Quiere decir que este ácido fosfórico químicamente puro, 100%, lo pueden comercializar o lo venden al 85% de pureza. A ver, profe, haga la prueba, ok. Multipliquen este 72,44 por 85% y nos sale el valor entre 61 y 62%. Entonces, no todos los fertilizantes, la pureza es cercana a su valor de su fórmula químicamente pura, ¿ya? A veces puede ser muy lejana. Entonces, por eso es que nosotros nos regimos por la ley del fertilizante. Acá hay otro ejemplo con el nitrato de amonio. Miren acá el nitrato de amonio. Ya en el producto nitrato de amonio es 35% de nitrógeno, ya en un nitrato de amonio 100% puro, pero comercialmente no me lo venden ¿en cuánto? En 33%. Quiere decir que la pureza del nitrato de amonio es 94.3. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo creo que ninguna. Igual el nitrato de potasio, acá tienen un ejercicio con nitrato de potasio. Índice de salinidad, ya la hemos visto en la práctica, ya es un índice en el cual queremos saber cuán salino es un fertilizante y tomamos como referencia el nitrato de sodio. Ya lo vimos en la práctica y acá está el nitrato, ya el nitrato de amonio, está la urea, está el cloruro de potasio, y yo les expliqué qué significaba esto, ¿no? Si tenemos que 100 es el nitrato de sodio, ya quiere decir que el cloruro de potasio con 116, él tiene 16% más, o es 16% más salino que un nitrato de sodio. Mientras que, por ejemplo, mi urea con 75% es 25 menos. Entonces, la urea saliniza 25% menos que un nitrato de sodio. Así es como es la interpretación. ¿Ok? Este es el índice de Jackson que trabajamos. No, el índice de salinidad no viene en el empaque, muchachos. Normalmente no viene en el empaque. Viene, a veces lo traen las hojas o las fichas técnicas, trae el índice de salinidad. Pero debería ser una exigencia. Muy bien, acá hay algunos índices de Jackson. Ya, siempre, sea la metodología que sea, porque el índice de Jackson no es esta misma tabla, no es este mismo índice, muchachos, nos está acá indicando que el cloruro de potasio tiene un alto índice salino.
Acá ustedes pueden ver no solamente la conductividad eléctrica de 3 fertilizantes, que es el nitrato de potasio, fertilizante rico en nitrógeno y potasio, fertilizante compuesto, ya que su ley viene a ser 13.5045, ya que tiene reacción alcalina. Profe, pero en la práctica me salió ácida. Claro, pues porque yo les he dicho que hay fertilizantes especiales a los cuales le han hecho un tratamiento especial para que cambie la reacción, como el nitrato de potasio, es un fertilizante muy usado para frutales en la costa peruana y nosotros queremos de reacción ácida, las tecnologías han generado un fertilizante nitrato de potasio de reacción ácida, pero esta versión que yo tengo acá, que está en esta, que hemos solubilizado y hemos hecho la tabla, tiene una reacción básica. ¿Ok? Luego ustedes ven acá que entre el nitrato de potasio al 1%, el sulfato de potasio al 1% y el fosfato monopotásico al 1%, el fosfato monopotásico es el que tiene menor salinidad, es menos salino. Es decir, al 1% tiene menos conductividad eléctrica, entonces se supone que es menos salino. ¿Ya? Y yo les decía siempre que el fosfato monopotásico, ya si vamos acá a la tabla, regresamos acá a la tablita que les había, aquí a la amarillita, a la tablita amarillita que les había mostrado, ya muchachos, el fosfato monopotásico ya es el que tiene menor índice salino, tiene 8 de índice salino, genera poco potencial osmótico o competencia de agua por parte de las sales con la planta. Entonces, la verdad que es un buen fertilizante. Mientras que el sulfato de potasio y el fosfato monopotásico, cuando hablamos de su pH y su reacción, vemos que ambos tienen tendencias de reacciones ácidas. ¿Ok? Ahora, no es que el sulfato de potasio sea también de reacción ácida. Esta es una versión especial. Esta es una tecnología de fertilizantes que también ha permitido desarrollar un fertilizante sulfato de potasio de reacción ácida. Por eso les decía, este sulfato de potasio es una marca especial que se llama Solupotash. Mientras que el fosfato monopotásico él sí es ácido por sí. ¿Ok? Acá hay otro ejercicio para que puedan hallar cuál es el índice de salinidad de una mezcla. Es decir, si ustedes crean su fertilizante, pueden hallar el índice de salinidad de su fertilizante creado. Lo único que tienen que hacer es multiplicar acá a la cantidad de kilos, ya, la cantidad de kilos que hacen 100 kilos de esa mezcla, basados en 100 kilos de esa mezcla, por su índice salino. Ya no como el valor de la tabla, sino como si fuera índice, no como porcentaje, sino como índice. Lo multiplican por este índice y luego lo suman y este sería la suma o el valor del índice salino del fertilizante nuevo o la mezcla física que han usado. Simplemente usan los valores individuales. Profe, a ver, vamos otra vez. Ok, miren. FDA, 34 de índice salino. Como índice sería 0.34. Cloruro de potasio, 116 de índice salino. Entonces, como índice sería 1.16. Y la urea, índice salino, 75. Como índice sería 0.75. Entonces, 34, 75 y 16. Vamos acá. 34 para el FDA, urea 0.35 y cloruro 1.16. Multiplico los kilos de cada uno de ellos que utilicé para formar una bolsa de 100 kilos, que recuerden que asumimos que esto era 100 kilos, los multiplico y sumo, y me sale 73.3. ¿Ok? Esto es solamente como repaso. El índice de acidez y el índice de alcalinidad, recordar que son para decirnos qué tipo de reacción tiene nuestro fertilizante. ¿Ya? Yo les voy a explicar de una manera bien sencilla esta parte, ¿ya? Porque es las únicas variables que no les he explicado en práctica. Son las últimas variables, ¿ya? ¿Qué es el índice de acidez? ¿Y qué es el índice de basicidad o alcalinidad? Ya. Dice, 100 kilogramos de fertilizante va a generar un efecto, ¿ok? En este caso, si es un fertilizante que tiene índice de acidez o que genera efecto
de reacción ácida, ese efecto acidificante. ¿Ok? Entonces, este efecto acidificante, ¿ya? ¿Cómo lo miden? Con una cantidad, ¿ya? De carbonato de calcio que promueva ¿qué cosa? Ustedes saben que el carbonato de calcio promueve ¿qué cosa? La neutralización de la acidez, ¿sí o no? Por estos 100 kilogramos de fertilizante. Entonces, ¿qué es el índice de acidez? Dice, ¿ya? Es la cantidad de carbonato de calcio o el equivalente de carbonato de calcio, más que todo es cantidad, que neutraliza el efecto acidificante de 100 kilos de fertilizante. La cantidad de carbonato que neutraliza el efecto ya residual acidificante de 100 kilos de fertilizante. Por eso les digo, apliqué 100 kilos de fertilizante y me generó un efecto acidificante. Para neutralizar eso, yo utilizo una cantidad de carbonato de calcio. Ese es el índice de acidez. Mientras que el índice de basicidad es lo mismo, solo que para condiciones alcalinas. Este fertilizante, 100 kilos, generó un efecto alcalinizante. Entonces, aquí se dice qué cantidad de kilogramos de carbonato actúan tan igual como él, son iguales, es decir, actúan igual que este efecto. Entonces, ese es el índice de basicidad, la cantidad de carbonato de calcio que generan la misma alcalinidad que el efecto que generó 100 kilogramos de fertilizante. Eso viene a ser para nosotros índice de acidez y índice de alcalinidad. Índice de acidez, número de partes en peso de carbonato de calcio necesarias para neutralizar la acidez original por el uso de 100 unidades de fertilizante aplicado al suelo. Índice de alcalinidad, cantidad de peso de carbonato de calcio que ejercen la misma acción que 100 unidades de materia fertilizante. Nada más. Muy bien, acá están los índices de acidez y basicidad de los fertilizantes. Los valores negativos son de acidez, los valores positivos son la basicidad. ¿Qué fertilizantes actúan así como efecto acidificante? Fosfato monoamónico, que ya lo sabíamos, ¿ya? Ustedes lo han visto en clase, ¿ya? También aquí tenemos el efecto de nitrato de amonio, ya tenemos el azufre elemental, etcétera. Un efecto basicidad del fertilizante, tenemos la roca fosfórica, tenemos el nitrato de calcio, ya han visto el nitrato de potasio, etcétera, ¿no? Acá también Profesor, está. Adelante, hijo. dijo que el índice de basicidad es la cantidad de carbonato que genera la alcalinidad que el fertilizante aplicado. Que es 100 kilogramos de fertilizante. Ah, sí, gracias. De nada. Ok, vamos aquí. Igualito, si yo quiero caracterizar, porque ahí alguien en el chat me preguntó, en las bolsas viene el índice de salinidad, no, pero si tú quieres puedes caracterizarlo, puedes buscarlo por tabla. Entonces, si tú tienes una mezcla física y sabes que tiene esa mezcla física, lo único que vas a hacer es, dice, ya, vamos a expresar la mezcla física en 100 kilos. ¿Y cuánto de cada uno de los fertilizantes necesito en 100 kilos? Ya, perfecto, lo multiplico por el índice. Al multiplicarlo, al final lo sumo. Y ese sería el índice, en este caso, de acidez de esta mezcla física. Son ejercicios sencillos. Higroscopicidad, también lo expliqué en clase. Le dije que era la capacidad de la sustancia de absorber la humedad del ambiente. ¿Ok? Quiere decir que si tengo más capacidad de absorber la humedad del ambiente, ya el fertilizante más agua aparece. Y les pasé, era el sulfato de magnesio, les pasé el nitrato de magnesio, también el sulfato de zinc, ¿ya? Y les dije que en ese momento no tenía, pero que el que se hacía agüita era el nitrato de calcio, ¿ok? Acá hay algunas humedades críticas relativas, ¿ya? Y ya para terminar, muchachos, el efecto inmediato del pH del fertilizante en el suelo. ¿Por qué, profesora, nos toca el efecto inmediato del fertilizante o del pH del fertilizante en el suelo? Porque normalmente, ya, si ustedes se dan cuenta aquí y no les ahondado, porque tenía que tocar este tema primero, la urea
¿qué tiene? ¿Índice de acidez o índice de basicidad? Si es negativo, ¿qué es? Acidez. Acidez. Muy bien, Belén. Es índice de acidez. Pero cuando ustedes disolvieron la urea, ¿qué pH tenía? No era pH ácido. ¿Por qué? Porque una de las necesidades para que la urea realmente tenga un efecto, ¿ya? O desencadene su efecto de reacción es la hidrólisis de la urea. Para que la urea pueda generar ese índice de acidez, primero tiene que hidrolizarse. Recuerdan que es CONH2, ¿ok? Yo tengo que romper esta molécula, por eso uso ureasa. Uso la ureasa, esta enzima, rompe la molécula y de ahí, ¿qué pasa? A NH4. Por eso dice, efecto inmediato. El efecto inmediato a la hora de solubilizar urea no es acidificante. Su efecto inmediato, ¿qué es? Alcalinizante. De ahí, cuando sufre nitrificación este amonio, ¿qué va a pasar? Aquí sí va a haber liberación de hidrógeno si tiene su efecto acidificante. Entonces, muchas veces, muchachos, no solamente es ver el efecto final, sino cuál es el proceso, ¿ya? Y nos va a generar confusión. A mí muchas veces me generaba confusión porque yo encontraba, la urea tiene índice de acidez, pero sin embargo, las soluciones que tenía soluciones inmediatas, su pH superaba el 7. ¿Por qué? Porque todavía falta el proceso de conversión de ese fertilizante. No es una sal aloidea, un metal con uno metal. Es una molécula orgánica sintética que tengo que romperla, que tiene que transformarse. ¿Ok? Y los otros dos, que también les dije que era diferente, era el MAP y el DAP, el famoso fosfato monoamónico y fosfato diamónico. Que les dije, por tener amonio, la lógica de todos nosotros es que este amonio se tiene que nitrificar y a la hora de nitrificarse tiene que liberar hidrógenos y el medio se acidifica. Ese es un principio universal, ya lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que en el MAP, muchachos, tanto el MAP como el DAP, la reacción tiene dos fases y tiene constantes de equilibrio. La constante de equilibrio más baja en el MAP es cuando libera hidrógenos, es decir, en el momento acidificante, mientras que la constante de equilibrio más baja, más estable, ¿ya? En el DAP es cuando está con OH, por eso su efecto no es acidificante, es alcalinizante. Entonces, estoy en costa y estoy en selva, tengo MAP y DAP, entonces yo diría, mejor llevo el DAP a la selva y aplico el MAP a la costa, ¿no? Porque acá voy a tener una reacción ácida en un suelo alcalino y acá voy a tener una reacción básica en suelo ácido. Acá nuevamente para fortalecer fosfato diamónico, ¿ya? La solución inmediata, fosfato monoamónico, la solución ácida. Acá está el monopotásico, que les dije que era ácido. Entonces, para fortalecer esos aspectos, muchachos. Y el índice de solubilidad, que también ustedes lo han visto en práctica, que era la capacidad de disolver un fertilizante. Vimos los diferentes fertilizantes, había fertilizantes más solubles, pero no solamente vimos su solubilidad, ¿no? También vimos, ya, ¿qué cosa? Su reacción endotérmica y exotérmica, ¿no? Y aclaramos lo que pasó con la urea. La urea, dentro de lo que era solubilidad, disolvió, pero no nos arrojaba valores de conductividad eléctrica. ¿Y por qué eran esos valores de conductividad eléctrica tan bajitos? Simplemente y llanamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la urea no había sufrido hidrólisis. No había sufrido hidrólisis la urea, muchachos. Entonces recuerden que nosotros no podíamos leer la conductividad eléctrica realmente generada por la urea porque era con agua destilada y los
organismos y algunas plantas que nos proveen esa uriácea no estaban en el agua desionizado, el agua destilada. Acá más índices de solubilidad que hemos visto. Acá les decía que yo les iba a mostrar esta fotito. Por ejemplo, este no es sulfato de potasio, este es cloruro de potasio en polvo, muchachos. No disolvía nada. Acá está, logran ver CLK. Ya CLK. No disolvía absolutamente nada. Todo estaba flotando ahí. Acá también hice mis pruebas de solubilidad. ¿Ya? Y si ven acá algo borroso es porque estaba helado. Entonces suda y por estar helado te opaca un poco el material. Miren acá qué bien, qué buena solubilidad. Y acá está nuevamente el cloruro de potasio. Qué horrible, se volvía así como todo así meloso. Acá estas tablas de acá, en los cuales es lo mismo que ustedes han hecho, solo que quiero que vean estas dos tablas. Esta tabla de acá tiene pH 8.3 y 1.25 como fuente de agua. Es decir, este es el agua que usé. Profe, pero no uso agua desionizada. No, este es agua de pozo. No lo hice con agua desionizada, lo hice con agua de pozo. Y esta agua de pozo de acá es de 7.64 con una conductividad eléctrica de 1.76. Profe, pero ¿qué diferencia puede tener que tenga más pH acá, menos sales, acá que tenga menos pH y más sales? Hay mucha diferencia, muchachos. ¿Por qué? Porque en esta agua de pH alto, la solubilidad de mi sulfato de potasio y de mi ácido bórico era bajita. Era 3, en el ácido bórico era 6 en el sulfato de potasio. Pero, profe, cuando usted pasó a 6.4, dupliqué el ácido bórico, fui a 6% y aumenté 2 puntos más en el sulfato de potasio, fui a 8%. Pero, profe, ¿por qué? Si esta tiene menos sales. Porque de estas dos variables químicas del agua, la más importante para solubilidad, ¿cuál fue en este caso? Para estas condiciones, ¿el pH o la conductividad eléctrica? El pH. Entonces, nuevamente nosotros regresamos a este gráfico de acá, ¿ya? Para fortalecer la influencia del pH en la solubilidad de los nutrientes. Si bien es cierto, la salinidad o el contenido de sales es importante por la saturación de la solución, el pH bajo estas condiciones no saturadas fue más importante para solubilizar estos fertilizantes. ¿Ya? pHs más bajos van a ayudar a mayor solubilización. ¿Ya? Acá también hay otro fertilizante solubilización, este es cloruro de potasio, y acá se encontró solubilidades muy altas de diferentes fuentes de cloruro de potasio. Este también son solubilidades que se encontró con de diferentes aguas, por eso es que se establecen rangos bien amplios. ¿Ya? No es con agua desionizada, es con agua de río, bueno, en este caso, ya, o agua de pozo. Acá están las compatibilidades, como por ejemplo, que se unan en grupo y que alguno del grupo no trabaje. No son compatibles porque no saben trabajar en equipo, simplemente porque alguno no quiso trabajar, es un poco perezoso. Entonces, estas mismas compatibilidades existen en los fertilizantes, pero no es bajo todas las condiciones, es cuando el fertilizante está en una solución. Cuando preparas una solución altamente concentrada, ¿ya? Ahí existe ya problemas de compatibilidad, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes entiendan, muchachos, que esos problemas de compatibilidad pueden darse cuando ustedes quieran preparar soluciones o tanques de soluciones muy concentradas, ¿ya? Y nuestra última tabla, la reacción de los fertilizantes ya no ácida ni básica, sino que absorben calor y emanan calor. Recordando que aquellos que son ácidos, y yo se los dije, como el ácido fosfórico que estuve yo manipulando solita, me genera calor, me incrementa la temperatura de la solución. Mientras que la urea, el nitrato de amonio, ustedes lo corroboraron, también nitrato de potasio, sulfato de amonio,
ya también algo del fosfato monoamónico generan reacciones endotérmicas, es decir, se enfrían. Donde fue muy notorio fue en la urea, pues, en la urea. Muy bien, muchachos. Entonces, todo esto que viene acá son ejercicios que ya los he hecho con ustedes y ustedes tienen ahí para poder resolverlos. Preguntas hasta aquí. Recording stopped. El Ninguno. índice de salinidad lo mide con el nitrato de sodio, dijo, ¿no? El fertilizante referente o la sal referente, Leonardo, es el nitrato de sodio. Nos pasamos 17 minutos. Espero que ninguno se haya visto perjudicado. Igual voy a subir para ambos Moodle el link de esta grabación para que puedan estudiar. ¿Ya, muchachos? Con esto terminamos todo. La otra semana nos encontramos para nuestra exposición y vamos a